Bueno, les comentaba que vamos a trabajar con esta temática de codificación inductiva con herramientas de inteligencia artificial en Atlas D en su versión número 24. Y bueno, lo primero que creo que es importante que nosotros recordemos es básicamente lo que es la codificación inductiva, ¿no? La codificación inductiva básicamente tiene que ver con este proceso de creación de códigos. Voy a colocar el puntero. Tiene que ver con este proceso de creación de códigos a partir de los datos brutos. ¿Cuáles son los datos brutos? Los datos que directamente tú estás obteniendo de tu participante. Ese es el dato bruto, el dato que no ha sido tocado, no ha sido alterado por nosotros, simplemente es el dato que nos está proporcionando el sujeto con el que estamos trabajando nuestra investigación. Entonces, básicamente es la identificación de los o creación de nuestros códigos o posibles categorías de análisis a partir del discurso emitido por los sujetos, ¿no? En las transcripciones, las entrevistas que tú aplicaste, o directamente desde los discursos que encontramos en los artículos, libros, capítulos del libro, ¿no? Entonces, básicamente esa codificación inductiva consiste en que directamente de la voz de los actores, nosotros vamos a crear nuestra lista de códigos, nuestros códigos y posiblemente nuestros códigos de carácter inductivo, ¿sí? No hay análisis de datos cualitativos si no hay interacción entre los datos. Esta parte nos tiene que quedar muy en claro. ¿Por qué? Porque recuerden que como investigador cualitativo, tú estás intentando hablar acerca de la construcción de la realidad social, ¿sí? Hablar acerca de la comprensión del problema. Problemas sociales que se gestan en la interacción social. Ahí está su origen, en la interacción social. Entonces, si surgen de la interacción social, la manera en la cual nosotros vamos a analizar los datos es precisamente a partir de la interacción. ¿De qué? De los diferentes componentes del problema. Entonces, definitivamente, algo que tú vas a estar haciendo en el interior del software es identificando o definiendo relaciones entre los diferentes componentes del problema, es decir, los diferentes códigos. ¿Sí? Software Atlas. Ahora, Atlas ya contaba, me refiero a la versión 22, la versión la 23, la 9, ya contaba con herramientas con inteligencia artificial, las cuales se denominan de la siguiente manera: análisis de sentimiento, minería de opinión, reconocimiento de entidades nombradas. Ellas cuentan con inteligencia artificial. Análisis de sentimiento. Recuerden que es esta herramienta que nos permite la identificación de códigos para sentimientos positivos, negativos y neutros. Generalmente, este tipo de herramienta la utilizamos en estudios de percepción, si queremos conocer la percepción de alguna persona en relación a una temática en particular, su percepción positiva, su percepción negativa, o si es indiferente ante la situación. También contábamos ya con minería de opinión. Hay una explicación teórica, ¿sí? Metodológica en relación a minería de opinión, la herramienta. Yo les voy a hablar en términos, bueno, que tiene que ver con la frecuencia y que tiene que ver con análisis de sentimiento, una fusión. Yo les voy a hablar desde la experiencia, desde el uso, básicamente. Minería de opinión lo que hace es que te muestra los conceptos más sobresalientes en el interior de los discursos que tú estás analizando y los subconceptos vinculados a ese concepto. Es decir, el contexto en el cual se utiliza el concepto. Conceptos. Reconocimiento de entidades nombradas es una herramienta que usa inteligencia artificial y que nos apoya en la identificación de nombre de personas, de lugares y de organizaciones. ¿Sí? Entonces ya contábamos con estas herramientas y posteriormente surge una colaboración ya más amplia, digamos, y directa con OpenAI, directamente Atlas con OpenAI, y surge AI Coding o codificación de la IA. La identificamos con este logo en el interior de la plataforma de Atlas. ¿Qué es lo que hace la IA en cuanto a codificación de carácter inductivo? Lo que hace es que nos da una generación inductiva de códigos. Trabaja en un análisis de contenido sobre todos los documentos que tú quieres analizar y a partir de la identificación de los conceptos y su frecuencia, te presenta una propuesta de códigos de carácter inductivo. ¿Sí? Entonces genera códigos de carácter inductivo. Nos presenta un procesamiento automático de datos, no tienes que ir línea por línea, el software va al interior de los documentos, hace la identificación por ti y esto lo que hace realmente es crear tiempo para un análisis más profundo. ¿Sí? Lo que ocurre, lo que hace la IA es que te va a presentar una propuesta de códigos, propuesta. Lo que vamos a hacer es que a partir de nuestra necesidad de análisis, ¿sí? De nuestras preguntas de investigación, de nuestros objetivos, de los componentes que estoy utilizando en mi trabajo. Por ejemplo, en el tema de la sostenibilidad, a lo mejor tú estás trabajando el componente social, a lo mejor yo estoy trabajando el componente pedagógico, pero lo que sí es real es que hay datos que provienen del discurso, a lo mejor son sobre diferentes componentes. Entonces, yo tengo que hacer una identificación a partir de mis necesidades de análisis, a partir de mi expertise, de los códigos y citas que voy a utilizar en el análisis cualitativo final. Entonces, presenta una propuesta de códigos de carácter inductivo. ¿Cómo codificabas anteriormente sin la IA? Codificábamos de manera manual, ¿verdad? Íbamos directamente sobre el discurso, identificábamos algún segmento, que es lo que estamos viendo aquí, y de manera inmediata hacíamos clic para seleccionar alguna de las opciones que teníamos para codificar, como por ejemplo crear una cita libre, que es cuando reconozco que el contenido es importante, pero no sé cómo denominarlo todavía, es decir, no me sé el concepto, es decir, el código que quiero emplear, pero eventualmente tú lo vas a identificar y vas a poder ir a asignar un código, ¿no? De manera manual lo introduces y ya te aparece el código. O también puedes aplicar una codificación rápida para replicar el código inmediato anterior, el último que aplicaste, y codificar dejar prácticamente etiquetados elementos, segmentos del discurso que tú consideras que te están aportando o que te van a aportar elementos de importancia para el análisis cualitativo final. Por ejemplo, contribuciones que estés identificando, vacíos, nuevas líneas de investigación. ¿Sí? Eso lo puedo dejar en formato de código en vivo.
¿Cómo codificas ahora con la IA? No tengo que ir documento por documento, puedo ir a un grupo de documentos, ¿sí? Clic derecho y aplico la herramienta y en un clic me va a dar básicamente toda la identificación de códigos de carácter inductivo. Trabaja la IA, ahorita lo vamos a ver en vivo, y nos da dos ventanas descriptivas, dos. Esta es la segunda. La primera ventana descriptiva lo que hace es que nos presenta el número de códigos que fueron identificados y el número de categorías que fueron creadas a partir de esos códigos y organización por categorías. La siguiente ventana descriptiva, que es esta, nos presenta el número de documentos que fueron analizados, el número de códigos que fueron creados y el número de citas que fueron creadas. La columna de en medio nos presenta la propuesta de códigos. Recuerden, propuesta. Y la última columna, yo siempre digo que esta es posiblemente la más importante de la aplicación de la IA, nos presenta la propuesta de concurrencia. ¿Qué es la concurrencia? Es cuando en un segmento de datos, en una cita, interactúan o hay presencia de dos o más códigos. Es decir, hay interacción entre el dato. Y recuerden lo que he mencionado, la interacción entre el dato es importante para poder hablar acerca de la construcción del fenómeno. Ahora, hay cuestiones que tenemos que considerar, tomar en cuenta, ¿sí? Cuando trabajamos con la IA. Número uno, los datos de la IA pueden producir errores e imprecisiones. Finalmente, bueno, es tecnología, ¿sí? No eres tú quien está haciendo esta identificación, entonces pudieran presentarse algunos errores, ¿sí? Yo hasta ahorita no he detectado así en este trasfondo epistemológico, todavía ningún error, pero pudieran presentarse algunos errores, ¿no? Por eso, yo siempre recomiendo que después de obtener, y lo que vamos a ver nosotros en un momento, después de obtener los resultados de la IA, ese tiempo, parte del tiempo que nos estamos ahorrando en ir documento por documento, inviértanlo en ir al interior de los códigos y revisar las citas para tomar decisiones en relación a qué citas van a dejar, qué códigos van a dejar y cuáles van a excluir. ¿Sí? Los resultados deben de revisarse siempre, es lo que estoy diciendo. La codificación de la IA es una herramienta, pero el investigador es quien hace el verdadero trabajo. Finalmente somos nosotros quienes vamos a escribir el discurso final del análisis. ¿Sí? Lo que obtenemos es la propuesta, ¿verdad? De códigos, la propuesta de citas y después de esto ustedes hacen clic en hecho y ya van a poder ver esto en el interior del software Atlas D y trabajar en su análisis temático. ¿Sí? Lo que hace la inteligencia artificial es apoyarte en el interior de Atlas D en dos cuestiones fundamentales. Número uno, búsqueda rápida, va de manera rápida en la identificación de contenido en el interior de los discursos y dos, darte la propuesta de identificación de códigos de carácter inductivo. ¿Sí? Vamos a ir directamente a trabajar sobre uno de los documentos, que es el que tengo aquí, de los proyectos, perdón. ¿Sí? Ese es el proyecto de ejemplo que tenemos en Atlas D, que es sobre la sostenibilidad. Quiero que observen que en este proyecto, en este momento, ya hay 36 documentos, hay 51 códigos, 16 memos de documentos, tenemos grupos de códigos, tenemos grupos de memos y tenemos una transcripción de multimedia. Aquí, en función de tu pregunta o preguntas de investigación u objetivos, vas a crear tu organización, es decir, tu grupo de documentos. Unas de las preguntas, digamos, que hay en este trabajo tienen que ver con la perspectiva de los expertos y la perspectiva de los no expertos en sostenibilidad en relación a las barreras de la sostenibilidad. Entonces, mi necesidad de análisis tiene que ver con estas dos poblaciones, ¿sí? Por tal motivo, se crearon dos grupos de documentos, una para los expertos y otra para las transcripciones de los no expertos en sostenibilidad, es decir, los ciudadanos comunes, ¿no? Y además de eso, necesitamos hacer un comparativo y aunado a esto también tenemos que, de alguna manera, confrontar la parte empírica con la parte teórica, por lo que tenemos la revisión de literatura en otro grupo de documentos. Recuerden que creamos grupos de documentos, cuando seleccionamos, arrastramos a esta columna y asignamos un nombre a este nuevo grupo. ¿En qué me puede apoyar a mí tener esta organización que ya ahora puedo aplicar el código inducción o deducción, en su caso, directamente sobre el grupo? Clic derecho, en este caso son las entrevistas a los expertos, clic derecho y voy a ir a análisis para trabajar con mis herramientas de inteligencia artificial o mis herramientas de búsqueda rápida. No las voy a presentar todas, voy a trabajar con las que particularmente trabajan mucho con inteligencia artificial, pero sí quiero proporcionarles la siguiente información. Tú puedes trabajar en Atlas D con una aproximación deductiva y con una aproximación inductiva. ¿Qué herramientas te recomiendo para la aproximación deductiva? Búsqueda de texto, búsqueda de expresión regular, reconocimiento de entidades nombradas y análisis de sentimiento. ¿Sí? Porque sé el concepto que estoy buscando, sé perfectamente que estoy buscando el nombre de persona, de lugar, de organizaciones, o sé que quiero obtener datos sobre la perspectiva positiva, negativa o neutra de los participantes en relación a un tema. Por eso es deductivo, yo ya sé lo que estoy buscando, o yo ya tengo una precategorización definida. ¿Sí? También puedo trabajar con codificación intencionada. ¿Sí? Aproximación deductiva, sé cuál es mi intención, sé qué es lo que estoy buscando. Vamos a ir a esta aproximación deductiva con codificación intencional. Ahora, si lo que ustedes están haciendo es puramente la codificación de carácter inductiva, para esto recomiendo que vayan a análisis y que codificación de la IA. Voy a hacer clic sobre codificación de la IA. Yo aquí no le voy a hacer ninguna pregunta. ¿Sí? Va a ir directamente sobre los documentos en ese análisis de contenido, identificando a partir de frecuencia los conceptos más importantes que pueden convertirse en códigos o en categorías de análisis. Lo mismo, voy uno por uno, leo su contenido, si me interesa los dejo, si no, los desvinculo. ¿Sí? Puedo retirar
los códigos que yo desee y quedarme solamente con aquellos que me van a apoyar en mi análisis cuantitativo de inteligencia artificial. Si no tienes una idea de los posibles códigos que puedas utilizar, recomiendo que le echemos un ojito a